Bien, buenas tardes, queridos hermanas, queridos hermanos. Les saludamos desde Barcelona, España, pueblecito pequeño, donde aquí vamos a compartir con los hermanos y con todos ustedes alguna porción de la palabra del Señor para que nos edifique, para que podamos entender aquello que el Señor tenga para nuestras vidas. Y quiero que busquen en la primera carta de Samuel, capítulo 17, versículos 38 y 39. Y dice así: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Le damos por título la armadura de Saúl. Es la armadura del rey Saúl. Y para poner una pequeña introducción, Saúl vistió a David con su cota de malla, las vestiduras que tenía Saúl, que era pues como una camisa abierta y por lo tanto le podría servir a David. Era imposible que el rey Saúl le pudiera prestar su coraza y el casco a David, porque ya que dice la palabra de Dios que Saúl era un hombre grande, corpulento, ¿verdad? De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, y David era un jovenzuelo, así que difícilmente esa armadura podría servirle al rey, que no era rey, que era un joven David. Pero Saúl quería ponerle esa armadura a David para combatir contra aquel gigante Goliat. Bien, ustedes me dirán dónde quiere llegar Pepín o José con esta palabra que nos quiere compartir. Bien, voy a dar algunos puntos. David rehusó la armadura de Saúl. No quiso tener esa armadura. David tenía que combatir contra el enemigo y esa armadura él no la quiso tomar porque no se adaptaba a ella ni estaba hecha para ella. Era una armadura que estaba hecha a medida para otra persona, pero no para aquel joven llamado David. Así que él no estaba acostumbrado a usar armadura. Punto número 1. Era un joven que estaba acostumbrado a estar con las ovejas en el campo y a pastar, y no estaba acostumbrado a usar armadura. Punto número 2. Él no tenía tiempo, David, para someterse a un entrenamiento para ver cómo funcionaba él con la armadura y cómo podía combatir y pelear y aprender a usar bien la armadura. Por lo tanto, pensaría aquel joven: si yo me pongo todos estos aparatos, voy a salir a combatir contra este gigante y a la primera de cambio no va a hacer falta ni que me toque. Me voy a trompezar yo solo y me voy a caer. Así que tendría que haber tenido un tiempo para entrenar y para poder trabajar, cosa que no lo tuvo, no tenía el tiempo para aprender a usar la armadura. Punto número 3. El rehusar la armadura a Saúl haría que David dependiera exclusivamente de la protección divina. Cuando David rehusó y dijo: no necesito la armadura, eso le hizo depender a aquel joven solamente de su Dios, de Jehová de los ejércitos. ¿Recordáis? Le miró al gigante
y le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y te voy a cortar la cabeza y tal, y tal, y tal. Él estaba confiado en Dios. Cuando él desechó la armadura que el rey Saúl le daba para que se protegiera, él la rechazó y solamente y exclusivamente él dependía de la protección divina. Y punto número 4. No podía vestir aquel joven la armadura de Saúl y la de Dios a la misma vez. Él tenía que estar confiado. Y uno puede estar confiado en Dios o puede estar confiado en el hombre. Quizá podía haber tomado otra determinación y haber estado confiado en el hombre y haberse puesto la armadura del rey. Pero él prefirió estar confiado en Dios y deshacerse de aquella armadura que él no estaba acostumbrado a llevarla nunca. Así que un joven lleno de fe, un joven que Dios quería usarle y un joven que deseaba ser usado por Dios. Dice la palabra que la fe mueve montañas. Claro que sí. Era un hombre de unos 3 metros de alto, quizá 3 y algo. Por ahí me parece que anda. Era un bicharraco grande. Cuando vio a aquel joven dijo, ¿qué queréis? ¿Reíros de mí? ¿A qué me traéis aquí a este mozo, a este chavalín? Pero él confiaba en su Dios. Bien. No podemos usar la armadura que Saúl nos ofrece. A veces, si queremos depender de Dios y queremos ver los milagros de Dios y queremos ver la gracia de Dios en nuestras vidas y queremos sentirnos vencedores en Cristo, tenemos que estar confiados en Dios antes que en los hombres. Y eso se consigue por la fe. Por la fe. Así que muchos, aunque quieran usar la armadura de Saúl, no tienen la experiencia. No todos somos como el rey Saúl. Unos tenemos una estatura, otros tenemos otra, otros somos más anchos y otros más estrechos. Para muchos la armadura va a quedarle grande, a otros estrecha. Alguien la puede encontrar demasiado pesada y no poder tirar de ella hacia adelante. Yo las he visto, esas armaduras de los romanos. Estuve en Roma hace algunos años. Bueno, no hay que ir a Roma, aquí también, en España, las tenemos en museos. Y es un montón de hierro que se metían allí dentro y yo no sé ni cómo podían caminar dentro de aquellas latas. Entonces no todos están preparados para llevar la armadura del rey Saúl. A unos les puede ser pesada, a otros no les gusta. La armadura de Saúl puede limitar a muchas personas. Puede limitar a muchas personas. Algunos pueden dar más sin la armadura que con la armadura de otra persona. Voy a ir aclarando esto que seguramente, seguro que no habréis cogido aún el hilo, pero váyanse quedando porque esto tiene un sentido. Esto tiene un sentido. Debemos no imitar el estilo que caracteriza a algún líder, algún pastor, algún predicador. No seamos imitadores, no seamos loros. No queramos ser igual que aquel o igual que el otro, porque Dios te ha puesto a ti de una manera y te ha hecho a ti de una manera y a mí de otra manera.
No te pongas la armadura de Saúl. Quizá te va grande, te va pequeña, quizá nunca andaste con ella y quizá por quererte parecer a alguien, el Señor no va a tomarte para usarte en esta vida. Así que debemos de ejercer el ministerio que el Señor nos dé conforme a los conocimientos adquiridos por ti personalmente. Por ti personalmente. No hablemos de lo que no sepamos. No queramos ser Saúles si no lo somos. No queramos ser como aquel o como aquella. Porque Dios te ha dado un ministerio, te ha dado unos dones, te ha dado algo para ti personalmente. No te fijes. No quieras imitar. Descubre lo que Dios te ha dado. Descubre lo que Dios te ha dado, porque Dios te ha dado, ¿eh? No pienses que el Señor, te has convertido y muy bien, siéntate aquí en la silla y ya cuando venga a buscar a mi iglesia o cuando partas conmigo ya está. No. Somos la iglesia de Cristo. Y el Señor repartió dones. Y todos los dones que el Señor repartió, no los repartió una persona, los repartió en toda la persona. ¿Para qué? Para que todos juntos formemos el cuerpo de Cristo. Y uno tiene un ministerio y otro tiene otro. Y otro tiene un don y otro tiene dos y otro tiene tres. Pero todos tenemos algo que hacer para el Señor. Y cada uno es como es. No seamos imitadores de nadie. No te pongas la armadura de Saúl, porque quizá no te va a estar bien y vas a perder la batalla. Dios te ha dado una armadura para ti. Pídele. Espera. Ansíala. Y Dios te la va a revelar. Esa será tu mejor armadura, la que Dios te ha hecho a medida, para que en esta tierra tú le sirvas en el área o en las áreas que el Señor te haya puesto. No te conformes. No te conformes. Yo no quiero morir. No quiero partir de aquí sin que mis sueños hayan sido desenterrados. Recuerdo un predicador con el don de maestro, además. Le he escuchado varias veces. Además, ha sido un maestro mío y de mi esposa, que hemos estado por, creo que más de un año, dándonos clases de diferentes materias. Y recuerdo aquello que se me quedó, que tus sueños no queden enterrados. Desentierra tus sueños y sácalos hacia afuera para que brillen y sean usados por el Señor para su gloria. Uno puede pensar, uno puede querer, uno puede desear, pero si tú no desentierras tu sueño y te pones en acción, partirán de este mundo y quedarán enterrados y nadie nos va a saber, nadie va a ser prosperado por tu sueño. Así que manos y adelante, porque el Señor de seguro que tiene la verdadera armadura para ti, para mí y para cada uno de sus verdaderos hijos auténticos, hijos nacidos de nuevo, hijos que tienen al Espíritu Santo, hijos que tenemos las ideas claras, hijos que tenemos la meta clara, el servicio claro, sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Somos peregrinos y extranjeros en la tierra. Lo tenemos claro. Esos son los hijos auténticos. Lo tenemos claro. Mi vida ya está echada. Peregrinos y extranjeros en la tierra. Para estos el Señor nos ha dado los dones. Hay multitudes de dones, dice la Biblia.
son las armas para que luchemos contra las asechanzas del diablo. ¿Os imagináis una iglesia sin dones? ¿Sabéis una iglesia sin dones, no? Así. Pero una iglesia con dones. Pero con dones y con disposición. Porque pueden haber iglesias con dones, pero si no hay disposición, se quedarán enterrados. Con dones y con disposición, la iglesia es vencedora. Oraciones, vigilias, dones de fe, de maestros, de evangelistas y multitudes de dones que dice la Biblia que hay, ¿verdad? Cuando todos estos dones se ponen en marcha, la iglesia de Jesucristo se levanta y vence. Así que busca tu don, busca tus dones. No hables de lo que no sepas, no quieras imitar a alguien porque te gustaría ser. Quizás a ti te va a gustar ser, qué sé yo, como aquel evangelista, como aquel predicador, como aquel que tiene el don de sanidades, como aquel que tiene el don de liberación. Yo quisiera, ¿verdad? Pero si el Señor no te ha dado ese don, anhélalo, eso sí, y pídele al Señor que te lo revele. Y trabájalo. Bien. Así que a los creyentes hay que darles la oportunidad de desarrollar iniciativas propias y no ponerles la armadura de Saúl que no podamos trabajar, que no podamos hacer. Los dones hay que dejarlos salir. No podemos, de alguna manera, frenar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da los dones. La tercera persona de la Trinidad es el que da los dones. No el fruto, sino el don. Así que no entristezcamos ni frenemos al Espíritu Santo, ¿sabéis? Yo conozco muchas iglesias que frenan los dones. Y solamente funcionan algunos que quieren que funcionen, los demás los quieren anulados por completo. Anulados por completo. Pero cuando una iglesia destapa los dones que el Espíritu Santo va revelando, entonces es cuando la iglesia empieza a funcionar, es cuando el diablo empieza a temblar, es cuando el diablo empieza a ver la gloria de Dios de frente. Es cuando empieza la verdadera batalla. Vienen problemas, sí es cierto, pero vienen bendiciones, pero viene mucho gozo. Así que no te ponga la armadura de Saúl, espera que el Señor te dé el don o los dones, trabájalos. Dios te pondrá tu armadura, la armadura de Efesios 6. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 17. Fijaos, esta es la armadura que dice el apóstol San Pablo, que, bueno, seguramente Pablo estaba encarcelado y posiblemente se dice que pudiera estar viendo a un romano con toda la armadura, y ahí Pablo escribe en esta carta: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Saúl. No, claro que no. No te vistas nunca de la armadura de ningún hombre. Vístete de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y cuando dice firmes, cuando habla de firmes, aquello que habéis hecho a la mili, sabéis que cuando uno está firme, ¿qué está haciendo? Firme, ¿no? Atento. Cuando dicen firme, ¿qué hace uno? ¿No? ¿Así? ¿Así? Y está atento. A ver, a la próxima orden. A ver qué dice el teniente coronel, ¿verdad? Atento. Estad firmes, dice el apóstol.
Cuando dicen descanso, ¿qué pasa? Te relajas, ¿no? Estás tranquilo, ya ha pasado lo que sea. Pero cuando tiene que estar firme, atento. Y dice el apóstol San Pablo, estad firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Y hay que estar firmes, atentos. Dice la palabra del Señor, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Ya sabéis que yo soy de una manera que no me suelo ir al otro extremo, ni tampoco me quedo abajo, ¿verdad? Entonces, no hay que ver diablos por todos los sitios, no, pero no hay que ignorarlos. Cuidado, está ahí. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Así que estar firmes. ¿Y cómo vamos a estar firmes? ¿Cómo estaba aquel soldado firme? Para que el diablo no le haga daño. Vamos a verlo. ¿Aló? Porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Claro que no. La lucha está ¿dónde? Sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes espirituales que no tienen cuerpo, que están en las regiones celestes. Esos son los enemigos de los cristianos. Llamadle ángeles caídos, llamadle demonios, llamadle como queráis, pero estos son. Por tanto, dice el apóstol San Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Así que dice en el versículo 17, puedes pasar, Anita, por favor, un poquito antes. Vamos a ver. Dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Verdad? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Nuestros enemigos son invisibles y son peligrosos. La armadura de Dios solo sirve a los que se han quitado el peso del pecado. Si uno lleva el peso del pecado y no ha nacido de nuevo y lleva el pecado enganchado en su cuerpo, en su espalda, la armadura de Dios no te va a valer para nada. Eso, vuelvo a repetir, solamente es para los nacidos de nuevo, por medio de la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Así que esa armadura no se puede poner o quitar como cuando uno quiera, ¿verdad? Esa armadura es peligroso de podértela quitar y poner, porque cuando un soldado está en la guerra, tiene que tenerla puesta constantemente. En el momento en que se la quite, ¡za! Viene el enemigo y te lanza el dardo y te lo clava. Así que, cúbrete la cabeza con el yelmo de la salvación. ¿Habla del yelmo? Claro que sí. Tomar el yelmo de la salvación. Mira, el yelmo de la salvación. ¿Sabes dónde se pone o se ponía el yelmo? ¿Quién lo sabe? En la cabeza. Claro que sí. El soldado llevaba aquí en la cabeza y se cubría, y eso era el yelmo de la salvación. Y el apóstol sabía muy claro. La mente es el talón de Aquiles para los creyentes. La mente. El diablo va a venir y te va a melodear y te va a decir, mira esto, mira aquello, te va a meter malos pensamientos, te va a lanzar dardos. Y si tú no tienes puesto el yelmo en tu mente, vas a ser bombardeado y posiblemente aniquilado. Si el diablo llega a tomar tu mente o la mía, siempre va a llevarla a regalar. A mí me ha pasado, claro que sí, a todos o a casi todos.
empieza a meterte dardos en tu mente y dardos en tu mente, y tú empiezas a montarte tu paranoia, tu película, al final acabas creyéndotelo y puedes llegar a hacer estragos. El diablo muchas veces acaba hasta con la vida de gente. Gente que dicen que han oído voces, que se han tirado y se han matado, se han tirado por el balcón, que han matado a no sé quién, y esas cosas son espirituales la mayoría de las veces. Cuidado, cuidado, porque tenemos que tener puesto el yelmo de la salvación en nuestra cabeza, y cuando vengan pensamientos que no provienen de Dios, tenemos que pararnos, tenemos que pensar y tenemos que decir: Señor, ¿esto proviene de ti o no proviene de ti? Y no andar a la ligera, si somos auténticos cristianos. Dice el Señor: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que cuando venga el enemigo a atacarte a tu mente, piénsalo, ¿de dónde viene esto? Es una de las principales partes del cuerpo donde el diablo va a tomar la iniciativa para ganarnos la batalla. Mantén la seguridad de tu salvación. Si la descuidas, te estará quitando el yelmo. Claro que sí. Ponte la coraza de justicia, como dice el apóstol. Antes de esa, me parece que va. La coraza de justicia. No nos vayamos a justificar a nosotros mismos. Dejemos que sea el Señor el que nos justifique. No vivamos atormentados por los pecados que ya hemos confesado. Eso no proviene de Dios, proviene del diablo. Ponte tu propia armadura. No queramos imitar a nadie. Ponte la armadura de Dios y no te pongas la armadura de Saúl. No vivas atormentados por pecados que ya confesemos en su día, que Dios ya te ha perdonado. Usa también, dice el apóstol, el escudo de la fe. Claro que sí. ¿Dónde está el escudo de la fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¡Qué sencillo! Si uno no tiene fe, a Dios no le vas a agradar, no le vamos a agradar. El diablo nos va a arrojar muchos dardos, claro que sí. Pueden ser dardos de enfermedades, dardos de calamidades en tu vida, problemas en tu matrimonio, problemas en la misma iglesia, problemas con tu familia. Esto va a pasar, es muy posible que pase, si no te ha pasado ya. Usa la fe, ten fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Somos la niña de sus ojos. Cógete a las promesas de Dios y que tu fe sea fortalecida. Créelo y pon tu fe en marcha. Aquello que no ves, ponlo en marcha, úsala. El escudo de la fe. Y el calzado del Evangelio de la paz. Cálzate, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Dirá, creo que es, si mal no me equivoco, en Romanos capítulo 10, creo, benditos son los pies de aquellos que predican la paz. Claro que sí. Así que cálzate con el apresto del Evangelio de la paz. Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio. Dios envía a sus hijos a donde Él quiere. Dios desea que prediquemos un Evangelio libre, libre de chismes, de contiendas, de tabúes. Un Evangelio que solo traiga paz y no guerra. Ese es el verdadero Evangelio.
Ese es el verdadero evangelio. No busquemos contienda, no busquemos historias raras, no busquemos chismes, no busquemos cosas en la misma iglesia, con los hermanos, con los vecinos, en la calle. Hay un chiste, creo que es. Dice, oiga, ¿usted siempre se pelea con la gente o no? No, usted no se pelea nunca con nadie, ¿verdad? Dice, no, yo no. ¿Cómo que no? ¿Usted sí? Dice, yo sí. Dice, pues no. Dice, ¿cómo que no? Y al final dice, bueno, pues lo que usted quiera. Me da igual, que diga lo que diga. Busquemos la paz, calzados con el apresto del Evangelio. Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Cíñete con el cinturón de la verdad, con el cinturón de la verdad. ¿Os dais cuenta? Esta armadura que yo estoy predicando en esta tarde es la armadura de Dios. No es la armadura de Saúl, es la armadura de Dios, con la que nosotros venceremos los dardos del maligno. Y sin embargo, si nos ponemos la armadura del hombre, como aquel joven David, hubiera perdido la batalla. Pero él confió en Dios y se puso la armadura de Dios. Y es esta que os estoy compartiendo. Cíñete con el cinturón de la verdad. Di la verdad. No mientas. No engañes. ¿Sabes? El padre de la mentira, el diablo. Él es el padre de la mentira. Él es el que engañó a Adán y Eva. Él es el que empezó la mentira. Así que no engañemos. Digamos siempre la verdad. El cinturón de la verdad. No añadas ni quites a la verdad. Porque Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. La espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Esta es la espada del cristiano. La espada de Dios. Defiéndete con la palabra. Estúdiala. Conoce la Biblia. Usa tu Biblia. Yo siempre digo que esto es el GPS del cristiano. Antes decía, esto es el mapa para llegar a nuestra ciudad celestial, a nuestra tierra prometida. Ahora, con la modernización, tenemos GPS y este es el GPS. Con este vamos a llegar a la ciudad celestial, de seguro que sí. Pero si no llevamos el buen GPS, dice la Biblia, a muchos les parece, cada uno escogió su propio camino creyendo que era el correcto, mas su fin es camino de muerte. Solo hay un camino para llegar al Padre, y es Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. Y esta es la palabra, el GPS del cristiano, donde te vas a poder defender, donde vas a saber lo que quiere tu Padre, lo que le agrada a tu Padre, lo que no le agrada, lo que Él quiere que hagas y lo que no quiere que hagas. Si un cristiano no conoce la Biblia, de seguro que no vas a llegar o no vamos a llegar a nuestra patria celestial. Y si llegamos, vamos a llegar hechos caldos. Hechos caldos. Es tan importante, hermanos. Estudia la palabra de Dios. Conócela. Léela. Memoriza las escrituras. Memoriza los versículos. Tenlos en tu mente. Porque el Espíritu Santo, cuando quiera echar mano de ellos, va a echar mano. Mira, en tu mente está como la central, ¿verdad? De todo el cuerpo.
y aquí se almacena toda la palabra de Dios. Y cuando tú estás en cualquier situación, el Espíritu Santo te habla a tu espíritu y te dice, y te revela, y te enseña. Pero si tú tienes tu mente vacía de Biblia, difícilmente el Espíritu Santo va a poder echar mano de algo para poderte hablar o decir. Pero si tú estás lleno de la palabra de Dios, seguro, que en cualquier situación el Señor te va a poner una palabra buena. Una palabra apropiada para tu momento. Pero si no sabemos nada, difícilmente el Espíritu de Dios va a poder operar y obrar en nuestras vidas. Memoriza las Escrituras. Tenlas en tu mente. Y sentirás la voz de Dios. Seguro. Desarrolla el hábito de leer la palabra de Dios todos los días. Que no pase un día que no hayas cogido la palabra del Señor. Tómatelo como una obligación. Cuando te obligan a ir a trabajar, ¿verdad que tenemos que levantarnos a una hora cada día y fichar a la hora? Y no te pases un minuto. Porque la tinta azul de las 6 en punto se cambia a tinta roja a las 6:03. Al menos donde yo trabajaba. Y por fichar a las 6:03 me descontaban un cuarto de hora. Y a la tercera me despedían. Nunca llegué a la tercera. Pero a la tercera ya te decían, venga usted para aquí. Usted tiene una obligación en el trabajo, ¿verdad? Sí, pero mire que lo siento que... Por un minuto. Intenta leer la Biblia todos los días. Tómatelo como una obligación, como una imposición del Señor que te lo está pidiendo. Señor, ¿qué tienes hoy para mí? Háblame. Y ponte a leer la palabra del Señor. Un rato. El día tiene 24 horas. De 24 horas, qué pena, ¿verdad? Que no tengamos ni siquiera 5 minutos para leer la Biblia. Un día, en una predicación, recuerdo que pregunté esto. No lo voy a preguntar, simplemente lo voy a decir lo que pasó. Y dije, el día tiene 24 horas, ¿cuántos de aquí leen la Biblia? 1 hora. Alguno que otro. ¿Cuántos de aquí leen la Biblia? Media hora. Y así sucesivamente. Había mucha gente que no leía la Biblia ni siquiera 5 minutos. Había gente que no la leía. De 24 horas que tiene el día. Y luego decimos, Señor, Señor, tú eres mi vida. Señor, Señor, tal y todo lo que quieras decir. Con vuestros labios confesáis, pero con vuestro corazón no dais los frutos. Es importante, mis hermanos, tomar la Biblia cada día. Si no tienes tiempo por el día, porque trabajes, pues levántate antes. Si llegas cansado por la noche, en mi caso, yo por la noche no puedo leer, pues me levanto antes por la mañana. Y luego si puedo leer un rato después de comer o en el rato que pueda, pues mejor que mejor. Pero es importante llenarte de la palabra de Dios en tu vida, para tu bien, para tu bien, para tu bendición, para que el Señor lo sienta más en ti. Es la palabra de Dios, ¿verdad? La espada. Yo recuerdo cuando yo me convertí, había en mi iglesia madre, Felipe se acordará, ¿dónde está la espada? Ahí la espada, lleva la espada. Uy, me dejó la espada. Era la espada. Y cuando alguien se olvidaba la Biblia, ¿a dónde vas sin la espada? Y siempre llevábamos la espada. Siempre con la espada. Y esos son
buenas cosas que se quedan, ¿verdad? Yo veo a mucha gente que jóvenes van a la iglesia y nada, como cuando iba yo al colegio que era mal estudiante, una hoja suelta y un bolígrafo en el bolsillo. Ah, vaya estudiante. Y a veces ni la hoja, decía, bueno, ya se la pido aquí al compañero. ¿Qué van a pensar de mí? Vaya estudiante este, así estudiará. Y así me fue. Pues lo mismo, cuando los ves que van sin Biblia, que van sin nada, pues lo mismo. No nos dejemos, hermanos, de verdad lo digo con el corazón, en el nombre del Señor, intentemos de leer la palabra del Señor, porque es la espada del cristiano. Y para concluir la conclusión, muchos líderes han fracasado como ministros, como maestros, como predicadores, ¿sabéis? Por estar imitando a otros, queriéndose poner la armadura de otros. Deja que Dios ponga tu armadura. Busca al Señor. Señor, quiero servirte. Una copia jamás podrá reemplazar a un original. Y Dios quiere hacer de cada uno de nosotros originales y no una copia de ninguno. Ponte tu propia armadura. Dios te la hará a medida. Busca al Señor. Síguele. Con la armadura de Dios podemos vestirnos de manera original y podremos ganar muchas batallas, porque Dios te va a poner la armadura hecha a medida. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y que esto nos vaya para bien y podamos servir al Señor el tiempo que nos tenga en esta tierra.